Hola, hoy en Retrologando vamos a recordar, o a revisar la obra de un genio, al menos la parte fundamental de un genio, como fue Samuel Beckett. Samuel Beckett nace en Dublín en 1906 y fallece en París en 1989. Es, sin duda alguna, uno de los grandes creadores de la literatura contemporánea, de la literatura actual, y un gran innovador. A mí hay unas cosas que ahora hablaremos que se suelen dar como establecidas y que en mi opinión son bastante erróneas. Pero bueno, decir de Beckett como persona tendré que ir muy deprisa porque algunas obras requerirán cierto tiempo. Pues bueno, él nació en Irlanda, él era de una familia, pues al parecer protestante, tuvo sus más y sus menos con la gente de la política allí, en un momento determinado de su vida iba andando por la calle, 1937, 1938, no recuerdo exactamente, y al parecer un individuo le fue a pedir limosna, el tío o no le dio o lo que fuera, y lo apuñaló. Y estuvo en el hospital, pues grave, y después ya evolucionando mejor, y es algo que le marcó bastante en cuanto al concepto de toda la existencia. Tanto la violencia gratuita del acto en sí, como la estancia en el hospital y la significación de lo que había fuera cuando uno está en esta situación. Él ha sido un investigador constante, un renovador, un experimentador. Se han dicho de él muchísimas leyendas, por ejemplo, que fue el secretario de James Joyce. No fue nunca el secretario de James Joyce. Él fue muy amigo de James Joyce. En algunas cosas pues puede ser que le asistiera, que le ayudara, que colaborara incluso juntos. Él habló de Finnegan Wake antes de que Finnegan Wake recibiera este título, pero de ahí a ser su secretario pues medio un abismo. También se ha relacionado su obra con la de Eugene Ionesco, que hablaremos aquí el día menos pensado de él, porque es que es otro autor de grandísimo interés. Eugene Ionesco y Beckett se asocian junto a Adamov, quizá, en esto que se denomina la cúspide del teatro del absurdo. En mi opinión, eso es un error, sobre todo aplicado a Beckett. Mucho más erróneo es hablar de surrealismo. Surrealismo en teatro, en mi opinión, existe poco y malo. O sea, el surrealismo como tal, en poesía se ha dado y con frutos excelentes. En narrativa menos, en ensayo absolutamente no, porque claro, un ensayo surrealista en clave de surrealismo sería absolutamente incomprensible, nada más que para su autor, el único que podría acceder a lo que pusiera allí. Y en teatro pasa un poco lo mismo, porque sí se pueden transmitir experiencias surrealistas o propuestas surrealistas, pero una obra surrealista del todo, yo creo que no la aguantaría nadie, porque es que el surrealismo precisamente juega con otro elemento que usa el mismo prefijo, que el subjetivismo. El subjetivismo es una pieza fundamental del surrealismo. En tanto el surrealismo se aleja del realismo, es un realismo subyugado a la personalidad de uno mismo, sin las ataduras de la lógica, pero vinculado al propio creador. Por tanto, eso de que teatro surrealista, bueno, en fin. Esto ya lo hablaremos en otro momento, si os interesa y tal, pues podemos hablar algún día del supuesto teatro surrealista. Que sí, existen obras que se denominan así, pero que no lo son. Y las que son pocas y muy malas, ya lo digo. Bien, es que el absurdo, tampoco, el absurdo en Adamov algo, en Ionesco quizá también, pero no, es que no son, en Beckett en absoluto hay absurdo. No hay absurdo. Es una utilización errónea del término, como con otros autores. Aquí podríamos hablar de abstracción, podríamos hablar de esencialización, sí de quebrantamiento de la lógica racional, habitual, pero de ahí a hablar de absurdo, medio un abismo. O sea, el absurdo, por un lado, formalmente requiere de una formulación que no se da en estos autores, y especialmente en Beckett no se da. Pero es que aparte implica un nihilismo que sí que puede existir, es decir, una carencia de sentido, una ausencia a ver, ¿cómo decirlo?, de sentimiento que estimule, por ejemplo, el absurdo de la vida. ¿Para qué sirve vivir? ¿A dónde lleva a vivir? Esto sí
subyace en mucho en Beckett, en Adamov también, ya lo vimos aquí en otro vídeo que hablábamos de Adamov, y en Ionesco, pero no en las claves del absurdo general, sino en una coherencia muy concreta y muy bien delimitada. Es una coherencia absolutamente lineal, y en el caso de Beckett es absolutamente plasmario esto que digo, en mi opinión por lo menos. Claro, todo esto que digo yo no voy a sentar cátedra aquí, son propuestas de mi lectura particular, de mi forma de entender las cosas, y que bueno, que se podrá estar de acuerdo, se podrá disentir, pues tan lícita es una cosa como otra, quiero decir. Ahora, yo puedo razonar porque, en mi opinión, el absurdo no se puede aplicar a Beckett en ningún término, más que en esto que hemos dicho. Pero esto no sería absurdo, sería nihilismo. Incluso si se quiere en parte cierto existencialismo. Pero bueno, la escritura de Beckett siempre nos plantea una disfunción, o sea, hay algo que está mal. En esto tiene mucho que ver, sobre todo en su segunda novela, que es la primera que veremos. Un viaje que él hizo a un manicomio muy conocido, un hospital que se va a un asylum, una casa de locos, y a él le afectó también mucho ver la sistemática de entender la realidad de uno y de otro, tan distinta entre ellos mismos y por supuesto tan distinta a los que estaban fuera de allí, ¿no? Y esto lo aplica un poco, no como gratuito de buscar, no, sino como una visión particular de ese sinsentido que en cierta manera vital es lo que está él plasmando en sus obras. Nadie pide nacer, y desde que se nace se va directamente a la muerte, etcétera, etcétera. Bueno, pues estas cosas él las asume muy bien como propias, y aunque haya habido otros casos de literatura, en la literatura presente, que han planteado estos temas, él lo hace de una manera muy particular y, en mi opinión, absolutamente genial. A mí me parece, cuando se destaca, por ejemplo, el premio Nobel de 1969 que le es otorgado, es al conjunto de su obra, no esperando a Godot nada más, que ya lo merecería de por sí. Es que si, por ejemplo, lo comparamos con Adamov o con Ionesco, como decía, vemos que la cantidad de obras de teatrales, en particular de Adamov y de Ionesco, es muchísimo más amplia y de gran calidad, pero ninguno tiene un Esperando a Godot. Esperando a Godot es una obra que ya serviría para enaltecer a un autor. Podríamos hablar de 6 personajes en busca de autor, de Pirandello, aunque Pirandello tiene otras, como Enrique Marto, que tiene otras maravillosas, pero 6 personajes en busca de autor implica un punto y aparte. O sea, a partir de aquí ya hay otra forma de entender el teatro, ya hay otras posibilidades, se abren puertas, y esto es lo que sucede con Esperando a Godot. Esperando a Godot es una obra muy compleja, y es una obra que yo creo que cada lector y cada espectador, dentro de unas premisas mínimas, puede entender cualquier cosa. Yo he visto no menos de 6 montajes, todos distintos, y todos orientados de distinta manera, y todos válidos, porque es que es una de las riquezas y de las maravillas de Esperando a Godot. Pero bueno, vamos a repasar un poco su obra, como digo, empezando por su narrativa. Murphy, que yo tengo esta edición de aquí, es la primera novela, por lo visto, que escribió en inglés, porque él, no lo he comentado antes también, bueno, es que hablando de pinceladas de su biografía, él su familia se tuvo que ir a Francia, tuvo que exiliarse a Francia, porque estaba muy mal la cuestión racial en Irlanda, sobre todo desde el punto de vista de la religión, católicos protestantes. Y en Irlanda, pues la mayoría son católicos, con lo cual se tuvieron que marchar. Entonces, Beckett ha manejado siempre el inglés y el francés con soltura, o sea, ha podido hacer indistintamente las cosas. Entonces, casi todas sus novelas las ha escrito en francés, y casi todo su teatro lo ha escrito en inglés. Es curioso, pero bueno, él haría este del Linde, después sus poemas son en francés, aunque algunos también son en inglés y con títulos en inglés. En fin, va jugando con lo que le interesa en cada momento, pero ahora no vamos a entrar en eso porque tampoco. Murphy consiste básicamente en una historia fronteriza entre la cordura y la locura. El protagonista es Murphy, el que alude el título, y es un hombre que bueno, va debatiéndose en una serie de problemas internos. Bueno, es que tampoco no son problemas, porque es que realmente no hay necesariamente un conflicto en cada uno de los escritos de Beckett. Sí lo hay en su confrontación con la realidad, pero no interno. O sea, no, sí, a ver, también los hay, pero no tiene por qué haber un choque entre los personajes. Sencillamente están allí, como veremos en la siguiente novela, y conviven, y se complementan, o bueno, como se quiera, o hacen lo mismo. Es que no hay necesariamente
una contradicción entre uno y otro. Y eso también es muy importante en esta literatura. Tengo que ir muy rápido porque ya digo que hay cosas que me van a ocupar más tiempo. Aquí tengo Mercier y Camier. En mi opinión, si no fuera por las tres siguientes, la gran novela de Beckett. Estos son dos personajes que van pues deambulando para acá y para allá. Y van hablando y van enfrentándose a lo que van viendo. Y nos damos cuenta de que son dos personajes que ¿dónde van? ¿Y para qué van a ningún sitio? ¿Qué es lo que están haciendo, aparte de moverse? O sea, es que no tiene ningún sentido lo que van buscando. Pero es que esto que aludía hace un momento del conflicto, aquí es tan inexistente, que no es que uno diga algo y el otro lo complemente y amplifique. No, no, no. Es que dicen lo mismo. Es como si fuera un personaje desdoblado en dos. Aparecen más personajes, naturalmente, pero es una novela muy fácil de leer, muy fácil, muy ligera de leer, en el sentido de que no es pesada, no es una obra plumífera, no es una obra de decir, joder, aunque hay fragmentos que se las traen. Si vemos el índice, además es que es una cosa, termina, o sea, aquí van los capítulos narrativos al uso, que son 11, sino 11, y después pone 12. Resumen de los dos capítulos anteriores. 10, el párrafo tal, 11, y la fecha, 1946. O sea, entonces pone como una especie de partes de lo que son los capítulos anteriores. Pues nada más, eso se limita al capítulo 12. Síntoma ya de que es algo distinto. Mercier y Camier a mí me parece que tienen algunos momentos brillantísimos. Y además es una novela muy susceptible de trasladarse a las tablas, como así lo hizo Sánchez Sinisterra, finales de los 80, primeros de los 90 más bien, en un montaje que se hizo en Barcelona muy interesante, y que en la revista Pausa, en su número 1, pues hizo un dossier explicando pues puntos de vista de la dirección. Lo podía haber traído, pero bueno, no he caído. Pero bueno, en cualquier caso, mencionarlo y ya está. Y aquí tenemos en este tomo, que es el volumen fundamental, donde está el grueso de la obra importante, de la obra destacadísima de Beckett, encontramos aquí, en este tomo, el contenido es el siguiente. Voy a decir el contenido completo, porque así ya nos vamos estableciendo dónde nos vamos a ver. Molloy, Malone muere, el innombrable. Esto es una trilogía narrativa, son tres novelas, las tres novelas mejores de Beckett de largo, que además son complementarias, aparentemente son bastante distintas, pero en esencia son una continuación de lo mismo, una evolución de una especiación de un personaje que en principio se dobla, después resulta ser otro, después resulta ser otro, pero que todo el rato es el mismo, y con recurrencias de unos a otros. Después viene Esperando a Godot, fin de partida, Acto sin palabras, que viene el primero, hay otro. ¿Y cómo es? Que cómo es una especie de novela, en trocitos muy cortitos, sin conexión demasiado aparente entre unos fragmentos y otros, pero bueno, de indagación más que otra cosa, sin puntuación, sin mayúscula. Es una cosa que simplemente viendo la disposición física, pues ya se puede hacer uno una idea. Bueno, pero vamos con las tres novelas que, antes de pasar a otras cosas, que nos interesan. Molloy. Molloy nos plantea una situación, son dos partes. De la primera, Molloy pues va a casa de su madre y le van transcurriendo cosas, le van sucediendo cosas, y Molloy va tomando constancia de lo que va ocurriendo, como, bueno, pues para quien sea. Y la segunda parte, que aquí hay, bueno, es que claro, tengo que intentar sintetizar, en mi opinión sí hay bastante de cierto en esto. La crítica, los estudiosos han dicho que es un desdoblamiento del mismo, pero un personaje que está en otro plano de esa misma realidad, que es Morán, que es un detective que va siguiendo a Molloy. Entonces, lo que van recorriendo es lo mismo, porque uno va detrás del otro. Y entonces Morán va también redactando, o sea, lo que consiste en la novela es lo que ha escrito Molloy en ese periplo de ir hacia casa de su madre, con todo lo que le pasa. Es un poco en la línea, con toda la distancia que se quiera y todas las diferencias que se desee, como el Ulises de Joyce. Es un traslado de un día, de un momento. El Ulises es un solo día, el transcurso de un día. En este caso es ir de aquí a allí y lo que pasa por medio. Visto desde el que está ejecutando el viaje y visto desde la perspectiva del que le sigue, de Morán, que va recorriendo lo mismo. Por destacar algo también, decir que bueno, son escritos hechos como para que los lea alguien. O sea, son escritos no para uno mismo, como ocurrirá en la tercera novela.
que es el innombrable. Pero en medio tenemos Malone muere. Aquí el sentimiento de incomprensión, de preguntas de qué es esa, dónde se va, qué se hace, por qué se hace así, es más patente todavía que en la anterior. Y Malone, por determinadas recurrencias que vemos en el texto y por determinados elementos comunes, dentro de ser un personaje en teoría distinto, viene a representar la continuidad, viene a ser el mismo de Molloy y de Moran. Porque Moran y Molloy son en cierta medida conforman una unidad y Malone es el que toma el testigo directamente. Y aquí, del simple hecho de caminar, de avanzar, de moverse, ya va variando y va produciendo un efecto interiorizador, va interiorizando mucho. Algo que es lo esencial, es lo innombrable. Lo innombrable ya es, porque es que aquí ya no interesa nada del exterior, porque todo transcurre en la mente de un individuo. Y no para que lo lean otros, como sucedió en la primera novela de la trilogía, sino para él mismo. O sea, lo que es la tercera novela, El Innombrable, es todo el pensamiento puro y duro, pretende ser una plasmación del pensamiento, de los procesos mentales de un individuo sobre estas mismas preguntas que estamos diciendo que afectan a toda al Mercier y Camier, a Murphy y a esta obra narrativa y a otras muchas que, tanto cuentos como obras de teatro, como incluso poemas, pues que es el leitmotiv principal de este autor. Pero claro, aquí tenemos la particularidad de que es el proceso mental de este personaje de lo innombrable, que viene a ser el mismo, perdón, lo innombrable no, el innombrable, y en definitiva cierra el ciclo porque el principio de Molloy viene a coincidir con el final de El Innombrable. De cierta manera es un proceso circular. Bien, eso en cuanto a estas novelas. Después tendríamos relatos, un corpus de relatos, que aquí están recogidos todos. Yo estaba mirando, escritos en francés o en inglés. Vamos a ver, vienen a ser como una veintena, quizá los más conocidos Textos para nada, es una de los más extensos de las novelas cortas, de las novelas entre comillas más conocidas. Imaginación muerta imagina. Es que vamos redundando lo mismo que el tema principal de todo esto. A lo lejos un pájaro, que de alguna forma también se vincula con otra obra de Flann O'Brien, otro escritor irlandés también y muy importante. El acantilado, en fin, todos los relatos que fue escribiendo. Yo creo que recordar que la mayoría, porque ahí están en inglés y en francés, o sea, están todos en inglés y en francés, pero yo creo que la mayoría están en francés, me parece recordar. Bien, unos relatos estupendos y, como podemos suponer, muy dignos de leer. Aquí tengo una edición de Carlos Barral de sus poemas, de los ciclos de poemas y demás, que bueno, en edición bilingüe. Horoscope, Puzoroscopo, o Puzoróscopo, no sé cómo lo traducen. El hueso del eco sería Echoes Bones, y Two Poems and Four Poems. Dos poemas, perdón, en inglés y 4 poemas en francés, que son Cascando, Senlo y Dieppe. Bueno, en fin, y esto es la poesía, ya digo, en bilingüe, en el original, sea en francés, sea en inglés. Aquí tenemos uno en francés, otro en francés, con su gramática particular, manejando la misma ortografía, etcétera, etcétera. Un libro también precioso, que por desgracia no me puedo detener. Y antes de dedicarnos con exclusividad al teatro, llegamos a su única incursión en el cine. Esto es un guión que él escribió en 1963, fueron a rodarlo en Nueva York, que él fue, la única vez que fue a Estados Unidos, en 1964, con Buster Keaton de protagonista y Alan Snyder de director. Es una historia pues con una acción mínima, como podemos suponer. Es un señor que corre por la calle, huyendo de no se sabe qué, sube una escalera, llega a una habitación, la película está disponible, o sea, se puede ver perfectamente, que es Buster Keaton, naturalmente, y llega a una habitación. Llega a una habitación donde él pretende encerrarse y aislarse de todo. Y acabar con la realidad, no ver la realidad. Lo que pasa que, bueno, entonces aquí además en el guión vamos viendo, bueno, el guión es un guión un tanto sui generis, la fotografía que van un poco pues reflejando lo que es la Buster Keaton aquí con el parche que se pone. En fin, pero un libro muy bonito y a mí es un mediometraje, una cosa que durará como una hora, una cosa así, no recuerdo exactamente cuánto, pero bueno,
dejamos constancia de que está aquí. Y pasamos directamente al teatro. El teatro, que hay que empezar en orden cronológico, aunque es el último que se dio a conocer, porque él no quiso permitir nunca en vida que esto se publicara ni se estrenara. Eleuteria. Eleuteria es un término que significa algo así como una libertad. Es en griego un término que se aplica a libertad. Entonces aquí hay un personaje, esto es una obra de teatro, en 3 actos, donde hay personajes, acto primero, acto segundo, acto tercero. Y en mi opinión es, y por eso Beckett no lo quiso dar a conocer, es un eslabón imprescindible para entender, quizás ponérsele demasiado fácil al espectador, la traslación del teatro convencional burgués de salón a lo que Beckett quiere hacer después y que se verifica en Esperando a Godot. Esta Eleuteria, esto empieza en un salón, esto es una comedia, podemos decir una obra de teatro burgués clásica, donde hay un personaje que se llama, que es Víctor Crab, que lo deja todo. Se aleja de todo, de la familia, del trabajo, de la novia, de todo lo que... de todo lo material, de todo lo convencional, y se mete en un cuarto, una pensión de mala muerte, en un cuarto desangelado, y se mete allí como para quedarse aislado y no tener nada que ver con todas esas cosas. ¿Y qué ocurre? Pues que allí van apareciendo una serie de personajes, que son todo esto, porque Víctor Crab es el personaje, están sus padres, al principio los conocemos, está la señora May, que es una amiga, un doctor, tal, bueno, una serie de personajes de la época de la familia, pero después van viniendo otros, un cristalero, Mitchell, su hijo, un espectador que sube al escenario. Estamos hablando de un, ya digo, hombre, la obra es que se conoció más tarde, pero esta obra la escribió bastante tempranamente, concretamente en 1947. Se creía perdida esta obra, porque como él no... Después, mira, un espectador, un Chouchi, torturador chino. La señora Cal, que es la dueña de la pensión esta. Jacques, ayuda de cámara de los Crab, de su familia. Marie, doncella de los Crab. Tomás, chofer de la señora, de la amiga de la familia. José, el guardaespaldas. Y un apuntador que también interviene. Entonces, en esta obra, lo que en mi opinión es lo más importante, es esa transición, ese traslado de valores, de formas de validez de un teatro convencional burgués tradicional a ese teatro actual rompedor que busca otra estética y otra forma de transmitirse. Y llegamos por vía directa a Esperando a Godot. Aquí tengo el número de primer acto, el número 1 de la revista Primer Acto, abril de 1957, que es toda una declaración de principio inicial con Esperando a Godot, que es la primera obra que aparece publicada en esta revista, que es tan esencial, tan fundamental y primordial para entender y conocer el teatro español actual. Aquí tenemos, lo tengo que manejar con cuidado porque está un poquito delicado el número, el ejemplar. Aparte, también hay esta otra edición. Hay muchas ediciones, muchas. En estos libros marroncitos también de Tusquets. Pero bueno, teatro francés de vanguardia. Estos volúmenes de Aguilar eran muy importantes porque agrupaban obras destacadas. De hecho, este libro lo hemos sacado en alguna otra ocasión y volverá a aparecer a propósito de Ionesco, y lo utilizamos a la hora de hablar nada más porque aquí está Paolo Paoli, es la edición en español que yo conozco. Y aquí en este libro, que ya digo, eran unos textos muy pensados, muy meditados y que no buscaban cualquier cosa, Samuel Beckett Esperando a Godot. Bien, yo la edición que manejo normalmente es esta que está en este tomo que ya hemos visto antes. Y vamos a detenernos un poco, aunque sea levemente, en Esperando a Godot, porque creo que lo merece. Esperando a Godot es una obra que Beckett escribió en 2 meses, final de 1948, principio de 1949, que tuvo sus reservas cuando se fue a montar, tal y cual. ¿Qué ocurre con Esperando a Godot? Pues que Esperando a Godot es algo que se necesitaba, aunque no se sabía, que tenía que llegar, y fue esta obra la que destapó este frasco de novedades y requerimientos que necesitaba el teatro para tener una vida novedosa y una vida productiva y fructífera. Porque estaba muy anquilosado, estaba muy repetitivo, muy reiterativo, muy cayendo en la rutina del teatro, ya eran esquemas fijos casi todos. Y de pronto aparece Esperando a Godot. Y Esperando a Godot, pues claro, es un terremoto, es un tsunami, porque es que claro, aquí la gente al principio no sabe qué está viendo,
no sabe el árbol a qué es lo que significa, porque un árbol primero en el primer acto está muerto, está seco y después en el segundo acto le salen flores, le salen hojas, perdón. ¿Qué hacen estos tíos aquí? ¿Qué hacen los otros que vienen y van? En fin, Esperando a Godot tiene una lectura evidente metafísica. O sea, Esperando a Godot son dos señores, vamos a ver los personajes, Vladimir y Estragón, vamos, ya no hace falta mirarlo porque ya lo sabemos, pero por si acaso pues vamos recurriendo a Vladimir y Estragón, que están en un cruce, en un camino, pues que cuando va para otro. Entonces están allí esperando, al lado de un árbol. Hay un árbol allí y están esperando a Godot. Hay una gran esperanza depositada en que Godot venga, a ver qué les va a traer, a ver a dónde los va a llevar, a ver a qué va a conducir, y Godot no aparece nunca. Yo creo que Esperando a Godot es una obra bastante conocida para poder decir ciertas cosas sin que se pueda considerar un spoiler, pero no obstante intentaré no, tampoco es una acción que argumentalmente necesite demasiado interés por parte del público estar pendiente de ver qué pasa, porque lo que pasa es lo mismo. El sentido de esta obra no es tanto lo que transcurre en escena, lo que transcurre entre los personajes, que es importante, como la sensación que percibe el público. El público no va a entender exactamente lo que ocurre en escena, en tanto al menos en un entendimiento compartido. Es decir, cada espectador va a poder, y dependiendo mucho de la dirección de escena, claro, va a entender cada uno de una manera lo que está sucediendo en el escenario. Con Vladimir y Estragón y los otros tres personajes que aparecen, que muchas veces en la obra se sintetizan en dos, que también hay que decirlo. Pero los fundamentales son Vladimir y Estragón, que están allí y están sufriendo y están pasando mal porque es que están esperando y no saben qué. Porque es que estamos ante el planteamiento de Beckett del sentido de la vida que decía. Y dicen, ¿quién es Godot? Es Dios. Dios, porque Dios no existe. O sea, el sentido de la existencia deja de ser tal, desaparece, porque el motivo que puede ir estableciendo estímulos y creando pues eso, inquietudes y darle razón de ser a la vida, pues ya no existe y por lo tanto no actúa. Por lo tanto la vida carece de sentido. A esto se debe el que le hayan aplicado el término absurdo, como dije al principio, en mi opinión, de forma desacertada. Bien. Pues señores, lo que hacen es estar allí esperando y hablan, pues hablan de unas cosas, de otras. Entonces hay otros tres personajes, perdón, Lucky, Pozzo y un joven muchacho, que Pozzo y el joven muchacho muchas veces lo unifican, donde hay pues unos actos de sadismo, donde hay el sometimiento de uno al otro, y bueno, donde se ve pues un trasunto de lo que es la sociedad, en cierta manera, ¿no? Hay los poderosos, que son los verdugos, hay los débiles, que son las víctimas, hay los que se imponen a los demás, hay los que reprimen, los que imponen y los que son reprimidos y aceptan la imposición con más o menos reserva. Es la única, digamos, incursión de lo ajeno a lo que están allí esperando, hablando sin más. Pero es que, sin embargo, lo que está transcurriendo allí, lo que está sucediendo y lo que van haciendo a través de los diálogos, pues muy interesante, porque es que no es... A ver, es que comprendo que es difícil transmitir lo que quiero decir, pero porque no es realmente nada lo que están hablando. O sea, no te están contando nada. Pero sí que lo que están hablando, lo que está sucediendo es importante. Y el espectador se lleva una sensación de inquietud absoluta. O sea, yo no conozco a nadie que haya visto Esperando a Godot que haya salido tan contento y tan campante. Porque es que, ¿por qué? Pues no se sabe muy bien. Yo ya digo que yo tengo mi propia lectura, yo si lo tuviera que dirigir, no sé cómo lo haría, no me lo he planteado nunca, porque ya digo que he visto varios montajes. Yo he visto un montaje donde se pretendía darle una pátina de humorismo. Después he visto otro montaje donde se los ponía como si fueran unos personajes como animalizados, como un poco con ciertos rasgos de simios y cosas de estas. Otro montaje, este sí recuerdo perfectamente, quizás el último que he visto, dirigido por Carmen Ruiz Mingolance, por mi amiga Carmen Ruiz, eran enterrados, estaban debajo de tierra, en vez del árbol se veían las raíces del árbol, que caían del techo, digamos, porque también en cierta manera ella quiso representar los muertos en la Guerra Civil Española, que estaban en zanja, que están ahí tirados en arcenes, en cunetas y sitios, que nadie sabe dónde están y que están allí pues esperando a que lo saquen y que allí no viene nadie. Una explicación más concretista, más... Pero bueno, es una opción. También Ángel Baena, otro amigo, quiso hacer un montaje, no sé si lo llegó a hacer o no, yo no lo vi de luego,
pero sí me explicó mucho del planteamiento, esperando a Godot sin palabras, que hubiera sido una propuesta, yo creo que por lo menos digna de ver, a ver qué pasaba allí, ¿no? A ver. Pero los herederos de Beckett pues se subieron, bueno, pedían unos derechos de autor espantoso, y claro, una obra que ya de por sí es experimental, aunque sea tan conocida universalmente, y un montaje que todavía experimenta más con el asunto, pues hubiera sido la ruina económica absoluta. Pero bueno, así son las cosas. Esperando a Godot es la vuelta de tuerca a todo lo que hemos estado viendo, el sinsentido de la vida, la esperanza en algo que no llega nunca, en algo que no llega nunca a consumarse, que no llega nunca, en definitiva, a existir. Esperando a Godot, la clave no es solo el tema, que también, sino la forma de transmitirlo. Estos diálogos que hablan y no van a ninguna parte. La siguiente obra, Fin de partida. Fin de partida es una obra en un acto, donde hay dos personajes, que son Ham y Clove, que tienen una relación de servidumbre. Ham es el señor y Clove es el siervo. Entonces ellos viven en un lugar. Fin de partida alude a una partida de ajedrez cuando ya quedan muy pocas fichas y apenas tienes oportunidad de defender. Si eres el que está perdiendo, pues de defenderte y tal, ¿no? Tienes muy pocas posibilidades de variación. Entonces estos dos personajes están encerrados en un sitio por voluntad propia, o sea, están aislados, como otras veces que ya hemos visto, otros casos como el de Luteria y tal. En cierta manera, Vladimir y Estragón también tienen su buena dosis de aislamiento. Está encerrado allí. Y ya digo, uno manda al otro. Entonces, se necesitan mutuamente para seguir viviendo, pero a su vez se odian. No se soportan y se reprochan y se pelean, pero estamos en lo mismo. Después, aquí sí que hay algún elemento más de extrañamiento físico. Por ejemplo, aparecen Nag y Nel, que son los padres de Ham, del señor, y no tienen piernas. Entonces aquí hay unos juegos, y es que, por ejemplo, recuerdo también, en estos personajes, el Ham, el señor, es ciego. No ve y no puede estar de pie. Tiene que estar sentado, tiene que estar... Mientras que Clove, que es el sirviente, lo que no puede es estar sentado. Entonces ya se establecen discusiones y tal. También el lugar donde se supone que está allí cerrado, en teoría, en algún momento hay alguna referencia que está cerca del mar. Pero también se deduce de las conversaciones y tal, que alrededor no hay nada, que es un sitio instalado en medio de ningún sitio, de ninguna parte, en la nada absoluta. O sea, a mí es que son obras muy sesudas, es que también no piense que... Y vamos con Pavesas, que es el teatro breve de Beckett. Todo completo, porque aquí tengo la edición en inglés de Complete Dramatic Works y están todas. Esperando a Godot, Fin de partida, Días felices, tal, Actos sin palabras 1 y 2, La última cinta de Crabbe, Rochefort Theatre, esto como lo han traducido, Rochefort Theatre, que aquí lo han traducido como fragmentos de teatro, 1 y 2, tal y cual. Pues aquí tenemos en inglés, que yo esta edición la conocí antes que esta. Pero bueno, en esta en inglés está Esperando a Godot y Fin de partida, que en esta no está. Pero en Pavesas sí tenemos, mira, en Pavesas tenemos. Es que hay algunas obras. Los que caen, Actos sin palabras, 1 y 2. Actos sin palabras es el sinsentido mayúsculo en cuanto al ser humano. La despersonalización absoluta es una cosa. Para empezar, no hay palabra oral. Esto, entre paréntesis, decir que Actos sin palabras en su momento justificaba para algunos de estos teoretas del teatro supuestos que saben tanto, que después no saben nada. No, esto demuestra que el teatro no necesita texto. Pues justamente Actos sin palabras es básico el texto. Lo que no hay es el texto oral de los personajes hablando. Pero el texto claro que está, el texto claro que existe, y sin él pues no habría el espectáculo teatral Actos sin palabras. Bueno, Vallejo solo con mucha inteligencia, como siempre, como todo lo que hacía, lo razonaba muy bien esto. Aquí, en Actos sin palabras, que nos encontramos pues, el fracaso del ser humano como tal. Aquí encontramos un señor, un actor, un personaje, que no tiene nombre ni sabemos nada, que está en un escenario y tiene que hacer determinadas cosas
pero que él no sabe ni las que son, ni en qué consisten, ni para qué las hace. ¿Qué sentido tiene todo esto? Entonces, es un poco lo que pretende transmitir Beckett en todo lo que hemos ido viendo, incluidos estos actos sin palabras, los dos. En definitiva, no lo consigue, fracaso tras fracaso, y son dos textos sobre la despersonificación. Después hay otra obra, a mí muy interesante, Aliento, que la puedo leer entera porque es muy cortita, es un parrafito, este trozo es una página, que a mí también me parece muy importante, en el sentido de que hay quien dice, hay dos interpretaciones posibles de este texto, una que es el nacimiento, efectivamente es un nacimiento, pero es lo efímero de la vida. O sea, la vida, aparte de que carezca de sentido y de que carezca de objetivo y etcétera, es que no da tiempo a hacer nada bien en realidad, por tanto la vida es efímera. Entonces la obra dice así. Bueno, telón. Luz débil sobre escena cubierta de basuras diversas. La basura diversa es lo que es el mundo. Mantener unos 5 segundos. 2. Corto lamento débil e inmediatamente inspiración. Un lamento y lento incremento de la luz a la vez hasta alcanzar justamente el máximo de unos 10 segundos. Silencio. Mantener unos 5 segundos. 3. Expiración. Lento decrecimiento de la luz a la vez hasta alcanzar justamente el mínimo, luz como en 1 sobre 10, durante unos 10 segundos e inmediatamente lamento como antes. Silencio y mantener unos 5 segundos. Eso es la obra. El lamento es el nacimiento y el lamento de la muerte. La respiración es la duración de la vida. Me parece que está muy bien. Basuras no verticales, todas esparcidas por el suelo. Lamento, instante del primer bajido de un recién nacido, grabado en cinta. Importante que los dos lamentos sean idénticos, conectados y desconectados en sincronización estricta con la luz y el aliento. Aliento, grabación amplificada. Luz, máxima. No nítido, si 0 oscuridad, 10 nitidez, la luz debe oscilar más o menos de 3 a 6 y viceversa. Como se ve, el acto, fíjate qué cosa más chica, pues bueno, después tenemos Cascando, que es otra importante, comedia, en fin, aquí hay una serie de obras, fragmento de un monólogo, bastante importantes, pero en las que no nos podemos detener porque vamos a concluir con este otro librito, que a mí las obras que proponen en este tomo, pues yo no sé muy bien si son las que hubiera elegido yo. Comedia, Cascando y Palabras y Música. Son ejercicios de estos breves, que están en pavesas que hemos visto. Pero la gracia de este libro son las 101 páginas que Álvaro del Amo dedica a glosar a Beckett. Son con texto, desde texto del propio Beckett. Introducción a Beckett. Empieza a dar sus opiniones, como es natural. Álvaro del Amo era un gran conocedor del teatro. Y condiciones ínfimas del ámbito no pueden superarse, por una simple voluntad de cambio, pues las opciones son difíciles. Entonces, Estragón, espera, Vladimiro, tengo frío. Extra, me pregunto si no sería mejor que nos vayamos solos, cada cual por su lado. Quizás no estemos hechos para el mismo camino. Vladimir, con ternura, no es seguro. Estragón, no, nada es seguro. He dicho extra es Estragón, hombre. No, nada es seguro. Y te va metiendo fragmentos para ilustrar el humor, el pensamiento, lo que va pensando, la nada. Y esto pues va glosándolo de esta manera que me parece bastante original y bastante bien hecho y bastante bonito e interesante. Y con esto hemos llegado al final de nuestro repasito, como siempre vaporoso, superficial y apenas unas 4 pinceladas de la obra de este genio que es Samuel Beckett. Como siempre, remitir a los textos y si alguien quiere profundizar, porque no son textos sencillos que uno los lee inmediatamente saca una composición de conjunto, saca unas conclusiones, no, porque estamos hablando de unas obras que lo que pretenden es transmitirnos sensaciones, incluso sentimientos, más que reflexiones. La reflexión subyace en esa impresión. Si yo, por ejemplo, viendo Esperando a Godot, me siento agitado, estoy inquieto, tal, después esto me conducirá a un pensamiento de por qué esto me ha producido esta sensación, por qué la inquietud de esa espera que no cesa, por qué ese sinsentido y todas estas cosas que van componiendo toda esta poética que ya digo, una obra absolutamente coherente, es una obra perfectamente lógica dentro de su interioridad, de su condicionamiento interno, y que a mí me parece un portento. A mí, yo sé que hay más novelas que estas que he mostrado. Teatro no, teatro está completo.
A mí las novelas, pues quizás me gustaría conocerlas también las otras, ¿por qué no? En cualquier caso, esto es lo que venía a decir hoy aquí. Espero que no te haya parecido demasiado simplista, demasiado sintético, pero es lo que se impone en un tipo de vídeo como este, ¿no? En cualquier caso, a mí me gusta mucho Beckett, me ha gustado mucho hablar de él, me he distraído, me lo he pasado bien. Espero que tú hayas compartido por lo menos algo de ese interés. Y nada, pues si es así, pues le puedes dar al me gusta. Si te interesan los asuntos que tratamos en el canal, te puedes suscribir. Si conoces gente a la que le pueda interesar, le puedes sugerir que hagan lo mismo, que se suscriban. Y pues nada más. Gracias por la atención. Nos vemos en otro vídeo. Un saludo.